Hola, espero que estén muy bien, muy buenas noches. Gracias a los que ya están conectados. Hola, profe. Hola, hola. Eh, las clases de ayer yo ya las subí por si acaso al aula virtual y subí la próxima clase también, que es modelos de intervención. ¿Ya? Tengo lista casi lista la pauta de diagnóstico, me falta incorporar la rúbrica. Yo creo que mañana más tardar la tengo lista y así subo la pauta de la evaluación, de la cuarta evaluación a más tardar mañana. ¿Ya? ¿Qué le iba a decir? Me interesa, mañana tienen clases con Francisco, que dejen los grupos saldados. Yo voy a hablar con Francisco mañana para que me mande la lista de los grupos para yo poder asignar el caso para que ya empiezan a trabajar en su cuarta evaluación. ¿Ya? Así que yo mañana hablo con Francisco, pero espero que eso lo puedan dejar listo de aquí a mañana con él, porque además conversé con el Esteban y también están necesitando los grupos. ¿Ya? Eso, espero que estén bien. Vamos a partir la clase del día de hoy. Ayer vimos bastante, vimos lo que era bitácora, vimos también el tema del modelo de 5 etapas, con 5 etapas correspondientes. Acuérdense que era estudio, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Y hoy vamos a ver lo que es técnicas de trabajo social con grupos y dinámicas del trabajo social con grupos. ¿Ya? Y esto es parte importante de lo que ustedes van a ver siempre, porque es lo que van a hacer cotidianamente con todos los grupos de acción social que ustedes intervengan. El material yo ya lo subí también al aula virtual la semana pasada, así que yo voy a proyectar el Power, pero cualquier cosita ustedes también lo pueden ir viendo si es que están desde algún celular o desde otro tipo de plataforma. Vamos a partir entonces con la clase del día de hoy. Lo mismo de siempre, voy leyendo, explicando, y a medida que surjan dudas o cosas que tengamos que detenernos o yo tenga que dictar, les voy diciendo. ¿Ya? Perfecto, partimos con la clase del día de hoy. A modo de consejo, así como modo de sugerencia más que nada, este PowerPoint tiene varios años. Este PowerPoint, si bien es cierto, yo le hice unas modificaciones después. Esto fue de un profesor mío, de Juan Holguín, que me hizo en el instituto hace varios años atrás la metodología de grupo, y guardé este PowerPoint. La idea es que ustedes después ojalá lo puedan imprimir o lo puedan guardar, porque les va a servir bastante después para el tema de la elaboración de proyectos y para que puedan distinguir qué tipos de técnicas grupales hay, o sobre todo cuando tengan que escribirla en los proyectos que tengan que presentar. Ya, así que a modo de consejo, este PPT es muy importante y ojalá lo pudieran guardar. El título dice lo siguiente, dice técnicas grupales y observador de grupos. Mi nombre, mi profesión y mi logo está ahí. Y partimos. Dice, primero voy a leer, la técnica grupal... Hay alguien que tiene el micrófono abierto, profe. Se escuchan ollas, algo así. No creo que sea de nuevo la Vanessa. Déjame ver si lo puedo silenciar de acá. Espérate. Y ahí se supone que están. Voy a agregar a dos compañeros más que están llegando. Entonces, la técnica grupal, dice, las técnicas grupales son aquellas actividades grupales cuyo objetivo es realizar una tarea, resolver un problema o desarrollar un proyecto contando con la colaboración de todos los integrantes del grupo. Entonces, si quieren anotar ahí o paralelamente en el cuaderno, una técnica grupal es igual a una tarea, ¿ya? Es la tarea que nosotros vamos a diseñar directamente con los grupos de acción social que nosotros vamos a estar interviniendo. Esta tarea, como bien dice la lámina ahí, sirve para distintas funciones y hay técnicas para distintas funciones, para resolver problemas, para incentivar la colaboración, para alcanzar objetivos,
etcétera, etcétera. Y ustedes ahora, a medida que avanza la presentación, van a ir dándose cuenta que uno las va diferenciando, ¿ya? Pero ese es el gran resumen. Las técnicas grupales en sí son las tareas que nosotros realizamos con el grupo de acción social que vamos a estar interviniendo. Dicho eso, a grandes rasgos, lo que es una técnica grupal, vamos a mencionar las distintas técnicas que hay. Técnicas de presentación, técnicas de relajación, técnicas de animación y concentración, técnicas para trabajar un contenido temático y técnicas de cierre, ¿ya? Si bien es cierto, hay otro tipo de técnica que yo también se la voy a agregar después, que no sale mencionada acá, y es una técnica muy importante, y si ustedes la quieren agregar, la pueden colocar como número 6, es la técnica de sensibilización. Técnica de sensibilización, ¿ya? Que por lo general no agregan mucho esa técnica, pero es una de las técnicas, valga la redundancia, que nosotros más ocupamos en el ejercicio profesional con grupos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que sensibilizar al grupo. Después yo le voy a explicar cómo se hace el tema de la sensibilización. Entonces, a grandes rasgos les voy a explicar la primera, después si bien es cierto, bien al detalle. La técnica de presentación es cuando el trabajador social tiene que presentarse al grupo. Si bien es cierto, hay grupos que ustedes, ya cuando estén trabajando, grupos que van a ver cotidianamente, sobre todo cuando son grupos de largo trabajo, como Alcohólicos Anónimos, Drogodependencia o Comités de Allegados, que son grupos que uno está por lo general muchos meses o años con ellos, esta técnica solo se haría al momento de que el trabajador social se inserte por primera vez en este grupo. Pero también esta técnica lo que hace es que nosotros podamos presentar todo tipo de dinámicas o sesiones distintas. Me explico, para que lo puedan entender. Tenemos esta técnica de presentación y cuando yo ocuparía esta técnica, si quieren lo anotan ahí, primero, cuando me presento al grupo por primera vez, para que lo anoten, acuérdense, primero cuando me presento al grupo por primera vez, y lo segundo es cuando tengo que presentar nuevos temas. ¿Ya? Entonces, yo en esas dos ocasiones aplico esta técnica de presentación. ¿Cómo cuando presento temas nuevos? Para que les quede claro, y lo voy a dar con un ejemplo práctico para que me logren captar. Si ustedes quieren complementar algo, tienen una duda, me van diciendo. Supongamos, yo estoy en un comité de allegado. ¿Por qué toco el comité de allegado? Porque ese es donde uno hace un mayor trabajo social, por decir algo. Supongamos, voy a tener que hacer, la primera vez que yo me presento al grupo, voy a tener que hacer una técnica de presentación. Voy a tener que presentarme yo al grupo y voy a tener que conocerlos al mismo tiempo, los integrantes del grupo, yo voy a tener que conocerlos. ¿Ya? Esta técnica de presentación es bidireccional. Eso me interesa que les quede claro. Es tanto para presentarse el trabajador o trabajadora social, pero también para que el grupo se pueda presentar al profesional. ¿Ya? Para que les quede un poco más claro, es como cuando llega un profesor nuevo a la sala a inicios del semestre, el profesor se presenta, da el nombre, dónde estudió, dónde trabaja, etcétera, etcétera, y después hace lo típico con el curso, ya, vamos a sacar al azar, dígame su nombre, por qué estudia trabajo social, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, esta técnica, en este caso, sería bidireccional, es la presentación para ambos. Y como les dije, ¿por qué estoy ocupando el tema del comité de allegado? Porque es cuando yo presento temas distintos. Supongamos un día tengo una reunión para la venta de distintos terrenos en la región metropolitana donde se van a construir viviendas. Ahí voy a tener que hacer una técnica de presentación distinta. Supongamos yo después hago una sesión para cómo enseñarle a la gente a ahorrar semana a semana para que cumpla con el depósito en la libreta de ahorro para la vivienda. Voy a tener que hacer nuevamente una técnica de presentación. ¿Ya? Entonces, yo también la ocupo, primero para presentarme, para que se presente el grupo, pero también para presentar temas distintos. ¿Dudas hasta ahí? ¿O alguien que quiera agregar algo? La segunda técnica es la técnica de relajación. Vuelvo a insistir, después vienen detalladas técnicas por
técnicas, pero se las estoy más o menos diciendo a grandes rasgos para que la entiendan una vez que nos metamos derechamente al Power. Las técnicas de relajación son netamente para que el grupo al que yo estoy interviniendo pueda entrar en un clima de confianza. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Sobre todo cuando los grupos han tenido algún tema de alguna discusión, han tenido alguna pelea, o por ejemplo el grupo es nuevo, siempre va a haber reticencia a tener algún tipo de contacto con el resto de los miembros del grupo. Hagan la idea que ustedes a lo mejor son un curso nuevo o llegaron la primera vez al instituto a estudiar y no conocían a nadie. ¿Ya? Obviamente van a estar con un poco de nerviosismo, con un poco de ansiedad, etcétera, etcétera. Ahí yo aplico esta técnica. ¿Se entiende? ¿Cómo busco hacer la relajación? Después lo vamos a ver en la próxima lámina. Puede hacer a través de un baile, puede hacer a través de un canto, puede hacer a través de un juego, etcétera, etcétera. Es decir, esta técnica se ocuparía primero para relajar al grupo, a los integrantes del grupo cuando no se conocen y cuando hay situaciones de conflicto. ¿Se entiende? Entonces, se ocuparía en estos dos casos. ¿Dudas hasta ahí? Tercera técnica, de animación y concentración. Este tipo de técnica se ocupa primero cuando el grupo es muy disperso. Yo voy a ocupar esta técnica para que se puedan concentrar. Donde uno ocupa más esta técnica, que ustedes después lo van a ver con la práctica, con la experiencia, se ocupa por lo general en grupos de niños, niñas y adolescentes, porque tienden a una mayor desconcentración, y también se ocupa en adultos mayores. Siempre se les ha dicho que los adultos mayores pasan al extremo del ciclo vital y que al final se parecen mucho a los niños. Los adultos mayores cuesta que se concentren mucho en las sesiones. Es decir, yo ocupo esta técnica con ellos. ¿Y cómo hago esta concentración o cómo llego a la concentración de estas personas? Mediante la animación, es decir, incentivar la concentración. Lo voy a explicar con un ejemplo. No sé si han visto últimamente en las noticias que muchos profesores, estoy hablando de enseñanza básica, más que nada, se le ha hecho muy difícil hacer clases virtuales con niños. Es distinto con ustedes, porque si bien es cierto, ustedes igual van a tender a una mayor concentración, pero que un niño esté sentado 3, 4, 5 horas frente a un computador, lo más probable es que se me desconcentre, sobre todo con todo lo que ocurre en la casa, donde tienen acceso a la tele, a los juegos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que hacen? Yo busco animar la sesión para que se puedan concentrar. Por ejemplo, hay profesoras que han mostrado mucho en la televisión que han hecho juegos, han hecho roleplay, han hecho juegos con títeres, etcétera, etcétera. El otro día estaba viendo en Mega Noticias, si no me equivoco, que una profesora estaba haciendo el módulo o la asignatura de ciencias sociales con un juego del ¿Quién quiere ser millonario? ¿Se entiende? Entonces, yo mediante la animación busco la concentración. No sé si quedan dudas hasta ahí. ¿Todo bien? Súper. Sí, profe, todo bien. Cuarta técnica. Técnica para trabajar contenido temático. Esta técnica es un poquito más abstracta, es un poquito más teórica. Después cuando la presentación ustedes la van a ver. Es netamente para trabajar un tema en específico. Cuando se ocupa esta técnica para trabajar un contenido temático, es cuando yo voy a trabajar temas muy áridos dentro del grupo. Supongamos que en un grupo de drogodependencia nos toca una sesión del tema del síndrome de abstinencia o la recaída. Ahí yo voy a tener que trabajar esta técnica que es en base a un puro contenido temático y va a estar netamente concentrada en ese esfuerzo de explicar el síndrome de abstinencia. O, por ejemplo, si estoy en un comité de allegados y este comité de allegados a lo mejor está atrasado con las plata de la libreta de ahorro, voy a tener que
hacer esta técnica de contenido temático en base a que la persona tiene que ahorrar, si no va a quedar fuera, ¿se entiende? Es decir, es una técnica mucho más pesada, es una técnica mucho más árida, y yo la ocupo en casos donde, en palabras sencillas, para que me logren entender, cuando yo tengo que poner los puntos sobre la I en el grupo, ¿ya? Para que el grupo pueda alcanzar sus objetivos. Por eso que es una técnica de contenido temático. Se conoce como la técnica más árida de todas las que podemos nosotros realizar en el trabajo social con grupos. Que después, obviamente, en la explicación que veamos más adelante les va a quedar un poquito más claro. Y la última técnica es la técnica de cierre, que valga la redundancia, es la técnica que yo ocupo, y aquí si quieren también lo pueden anotar, en todas las sesiones. Es decir, yo puedo hacer una técnica de relajación en una determinada sesión, puedo a lo mejor trabajar también una de contenido temático, pero siempre va a estar la técnica de cierre. Siempre se hace, ¿ya? Al igual que como le enseñé yo con los modelos de intervención, bueno, no, vamos a ver los modelos de intervención la próxima semana, pero cuando yo pasé modelos de intervención, yo siempre dije que cuando uno ocupa un modelo de intervención puede ocupar más de un modelo a la vez, ¿ya? Por lo general uno ocupa siempre 2 modelos, 3 modelos de intervención. Ocurre lo mismo con las técnicas, y eso me interesa que les quede claro. Yo en una sesión no solo voy a ocupar una técnica, voy a ocupar a lo menos 2. ¿Por qué? Porque tiene que ocupar sí o sí la técnica de cierre, y voy a tener que ocupar a lo mejor una técnica de presentación, de relajación, de animación, etcétera, etcétera, ¿ya? Así que eso no se les olvide nunca, siempre yo voy a ocupar más de una técnica por sesión, y de esas técnicas, la que va a ir siempre va a ser la técnica de cierre. Profe, ¿Sí? pero esa es como, por ejemplo, como ya para terminar la sesión, ¿eso tiene que ver con algún rito en especial? O no sé, pues si yo quiero terminar una sesión que todos cantemos y es como siempre lo vamos a terminar de esa manera, o ¿a qué se refiere? Mira, netamente la técnica de cierre es cuando yo cierro el proceso de la sesión. Supongamos, ocupé una técnica de relajación cuando un grupo a lo mejor presentó un conflicto y una pelea interna, ¿ya? Y yo apliqué después la técnica de relajación, el grupo se logró relajar, y yo después, ¿qué es lo que hago en la técnica de cierre? Hago un resumen de esta técnica que se aplicó, y al mismo tiempo busco distender el ambiente. ¿Se entiende? O busco, por ejemplo, si yo hice una técnica más abstracta, ¿qué es lo que yo hago? Busco a lo mejor hacer un resumen de toda la sesión taller. Es decir, es cuando yo cierro todo tipo de sesión, según el hecho que haya ocurrido o según cualquier técnica que yo haya aplicado, yo cierro, concluyo, puedo hacer una conclusión en esta técnica de cierre, o al mismo tiempo puedo hacer un nuevo juego para que el grupo quede a lo mejor mucho más distendido si hubo un problema interno. Es como cuando el profesor o los profesores hacen la clase y siempre al final de la clase preguntan, ¿quedó alguna duda? Y si quedó alguna duda, se hace el breve resumen, como lo hago yo de repente, y vimos esto. Esa es la técnica de cierre. Uno lo mismo lo hace con los grupos. Hoy vimos esto, hicimos la técnica de relajación, nos relajamos, o aplicamos este tipo de técnica, clarificamos esto, gracias, chao. ¿Se entiende? Es como yo cierro esa sesión taller. Por eso es que esta técnica tiene que estar presente siempre. ¿Sí? Ah, yo pensé que era así, por ejemplo, no sé, pues si el grupo tiene un grito en particular, uno dijera, ya, vamos a terminar esta sesión con el grito del grupo. Pensé que era relacionado con eso. Tú también lo podías agregar porque de manera indirecta o directamente tú también estás cerrando la sesión. También lo podrías hacer. Haces el resumen antes y después cierras con un grito, un baile, no sé, lo que tú quieras. Bien. Francisca López, ¿dónde anda? Anda en la micro. Ya, vamos a seguir. Elizabeth López, disculpa. Vamos a seguir entonces con la proyección.
Profe, y ya que incluyó la técnica de sensibilización, ¿esa qué apunta? Mira, la voy a explicar al final porque esta es una de las más entretenidas para mi gusto, así que Ah, la vamos ya. a prestar atención al final. Técnica de presentación. Dice, aquí ya empezamos a adentrarnos en la técnica más allá del primer resumen que le hice yo, y dice lo siguiente, dice, todas estas técnicas tienen como objetivos generales 2 puntos. Uno, permitir al facilitador presentarse como un integrante más del grupo, lo que les dije, ¿ya? Esta se ocupa cuando uno, profesional, se presenta al grupo, ¿ya? Esto ocurre principalmente en la primera sesión, o puede ocurrir que algún día yo tengo un grupo estable de 20 personas y de repente van y me integran 10 personas más al grupo. Voy a tener que volver a presentar, ¿ya? También permite a los miembros del grupo conocerse, aun cuando no se reúnan por primera vez, desde diferentes perspectivas. También lo que les decía anteriormente, esta técnica es bidireccional. Me presento yo con el grupo se presenta conmigo y al mismo tiempo todos nos conocemos. Es como lo que hace el profesor, como les dije, cuando es nuevo y empieza a preguntar por qué está estudiando, por qué se matriculó en el instituto, etcétera, etcétera. Luego dice, permite a los miembros del grupo conocerse, como les dije, aun cuando no se reúnan por primera vez desde diferentes perspectivas. Y el siguiente punto, desde este tipo de técnicas, el facilitador puede extraer mucha información sobre las características de las interacciones y de la comunicación del grupo. Pueden también ser utilizadas para animar la dinámica del grupo y crear un ambiente de relajación. Ahí, cuando dice facilitador, ustedes tienen que estar entendiendo que estamos hablando del trabajador social, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas técnicas, si bien es cierto, son de exclusividad del trabajo social con grupos, también las ocupan otras profesiones, como los psicólogos comunitarios, y se me olvidó la otra profesión que también lo ocupa, que trabaja directamente con los grupos, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de facilitador, estamos hablando de trabajador social, para que les quede claridad en eso. Entonces, como les decía, estas técnicas se utilizan para conocer, para que me conozcan, para conocernos, y también para ser utilizadas en la dinámica del grupo y crear un ambiente de relajación. Por ejemplo, como les decía, cuando yo ingreso a un tema nuevo o cuando estoy por empezar una nueva temática con un determinado grupo. Mayra, tu micrófono. Próxima técnica de relajación. Quiero ver si es que les quedó claridad con la técnica de presentación o hay alguna duda. Es una técnica bastante sencilla, ¿no? No, profe, ninguna duda. Perfecto. Técnica de relajación. Dice, existen formas diferentes de buscar la relajación, mas todas ellas persiguen un objetivo fundamental: permitir que los miembros del grupo liberen tensiones al enseñar a relajarse en pocos minutos. Es importante que el coordinador en todos los casos utilice un tono de voz pausado, moderado, y que se tome todo su tiempo, sobre todo cuando lo aplica por primera vez. Esto es muy importante y suena a lo mejor un poco lógico, pero si yo voy a explicar una técnica de relajación con el grupo, lo menos que yo tengo que hacer es ser empático y estar relajado. O sea, yo no podría aplicar una técnica de relajación si vengo desde un problema con mi jefe o vengo con algún problema de tipo familiar y voy a aplicar algún tema de técnica de relajación. ¿Por qué? Porque esta técnica, primero, yo voy a ser muy poco creíble al momento que la esté desarrollando, y lo segundo, esta técnica no va a cumplir su fin, ¿ya? En este caso se ocupa lo que se dice, se predica y se practica, ¿ya?
Entonces, Pero, esta profe, es la una técnica consulta. de relajación. ¿Mm? ¿Esta técnica de relajación no es necesario utilizarla en todas las sesiones con el grupo o tiene que ser utilizada en No, no es todas? necesario ocuparla en todas las sesiones, porque van a haber situaciones específicas de estrés que tú vas a tener que hacerla, pero a lo mejor puede que un día el grupo esté súper tranquilo, el grupo esté súper ameno, el grupo lo esté pasando bien, no va a ser necesario, ¿ya? Sí, también, por ejemplo, si los grupos estuvieran operando hoy en día, esta técnica se va a ocupar mucho cuando haya cuando volvamos a la famosa llamada nueva normalidad, cuando de a poquito empiecen a volver a los grupos a funcionar. Porque si bien es cierto, ahí los grupos no van a tener un problema en sí de la sesión, pero sí van a venir con una alta carga emocional por todo lo que ha pasado con la pandemia. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, el profesional, sobre todo si va a trabajar a lo mejor con niños o con adultos mayores, que son los sectores de la población que están más estresados hoy en día, tendrían que ocupar esta técnica diariamente. En esos casos, sí. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un hecho fortuito, que la gente viene con mucha carga emocional y reintegrarlo a los grupos ya va a ser un choque. ¿Ya? Técnicas de animación y concentración. En todas estas técnicas existe un objetivo que es común y general: crear un ambiente fraterno de confianza a través de la participación al máximo de los miembros del grupo en las actividades. El momento de su introducción o aplicación varía en función de cómo se desarrolle la dinámica en la sesión. Puede ser al inicio, donde favorece la integración, y después de momentos intensos y de cansancio, para calmar los ánimos y relajar el ambiente, o para pasar de un momento a otro de la sesión, ayudando a enfocar la atención con una nueva cuestión. Lo estoy leyendo y después se lo explico. Si bien su uso es recomendable, el abuso de técnicas de animación puede afectar la seriedad de las actividades, por lo que el coordinador debe tener siempre claro el objetivo para el cual se utilizan estas técnicas. Entonces, cuando yo ocupo, resumiendo esta lámina, este tipo de técnica de animación o de concentración, yo por lo general la voy a ocupar cuando el grupo está muy cansado. Es decir, si yo estoy con un comité de allegado en una reunión de 4 horas, lo recomendable sería ocuparla a la mitad de la jornada. Por lo general, yo ocupo esta técnica, hago un break y retomo. ¿Ya? O también lo puedo hacer cuando yo recién estoy ingresando al grupo y siento algunos síntomas de falta de concentración. Me explico nuevamente con un ejemplo. Supongamos, aquí nos vamos a salir un poco de un grupo de acción social. Ustedes en horario normal tienen clase hasta las 10:30, ¿cierto? Y créanme, yo les pregunto, ustedes más que nada, yo siento que los días jueves, cuando uno hace clase los días jueves, a mí no me gusta hacer clase ni los jueves ni los viernes, ahora ya no está los días viernes, por lo general el día jueves el curso viene con el peso de la semana. Y por lo general, no sé si les pasa a ustedes, yo creo que sí, a mí me pasaba también cuando estudiaba, el profesor de la última asignatura, del último día de la semana, por lo general paga el noviciado. No lo pescan, están cansados, no se concentran. Yo me acuerdo la primera vez que hice servicio social con grupos, este ramo yo ya lo había hecho 1 año y medio, más o menos, pero hace tiempo, yo cuando recién entré a trabajar a Los Leones, lo hice en la Araucana también. Me acuerdo que la ex jefa de carrera, la Diana Booker, me dejó grupos los días viernes, en esta tontería clase, los días viernes de las 8:30 a las 10:10. Nadie, ya estaban cansados, no me pescaban día viernes, ¿se entiende? Entonces, ahí, como yo estaba haciendo grupos, siempre al inicio de esa sesión le hacía este tipo de técnicas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así destendíamos el ambiente y después permitía la concentración. Ustedes
después van a estar viendo, si bien es cierto, yo ahora les estoy diciendo los tipos de técnicas que hay, después ustedes van a tener que ver cuáles son esas técnicas, porque yo les estoy hablando de técnicas. Si yo les pregunto a ustedes, ¿entendieron la técnica de animación y concentración? A lo mejor me van a decir que sí, aplíquela, les diría. ¿Y cuál me van a aplicar? Yo después les voy a decir de dónde salen estas técnicas y dónde las encuentran. ¿Se acuerdan que cuando yo recién empecé esta asignatura les dije que hay un librito que es la Biblia de Trabajo Social con Grupos? Ahora es donde ustedes lo van a tener que ocupar y donde van a tener que relacionarlo con este PowerPoint. ¿Ya? Y cuando ustedes estén trabajando, yo por eso les digo, guarden este material, por último, anéxenlo a este libro y después ustedes van a tener clarito cuáles son las técnicas correspondientes en cada una, ¿ya? Entonces, eso es una técnica de animación. Yo busco distender el ambiente para que mi grupo se pueda concentrar. Ojo, porque la gente la suele confundir con la técnica de relajación. Tienen un muy parecido, se parecen mucho. En ambas yo busco que el grupo se me relaje, que el grupo esté mucho más atento, ¿cierto? Pero acuérdense que la técnica de relajación, y ahí yo hago la diferencia, es cuando el grupo está pasando por una situación de carga emocional o cuando el grupo está presentando un conflicto. Eso es la técnica de relajación. En cambio, eso me interesa que lo estén anotando mientras yo estoy hablando. En cambio, que la técnica de animación y concentración, yo lo ocupo cuando el grupo no se me está concentrando. Puede que a lo mejor tenga relación que no están concentrados porque están poco relajados, sí, pero hay un problema de concentración y yo ahí voy a aplicar esta técnica. ¿Logran entender la diferenciación de esta técnica con esta otra técnica? ¿O hay alguien que le quedó la duda en los 2 minutos y medio que me quedan? No. Yo en lo personal tenía la duda, profe, estaba como medio confundida porque tenía como mucha similitud con la técnica de relajación, pero como ya usted dio como el ejemplo claro, ya me quedó más claro eso. Yo igual lo había confundido, de hecho. Súper, eso me interesa, que capten la sutileza de la diferencia cuando yo aplico una técnica de la otra. Vuelvo a repetir para quien no le quedó claro. La técnica de relajación yo la ocupo cuando el grupo viene con una carga emocional muy fuerte. Como decía la compañera, también la podría aplicar yo perfectamente a los grupos que se reintegren tras la nueva normalidad que vamos a vivir como país. Ahí yo la podría aplicar todos los días, fácilmente. O cuando el grupo está vivenciando algún conflicto. Tienen que relajarse. Pero acá, si bien es cierto, va a haber también un tema de que no están relajados, pero al mismo tiempo está repercutiendo en la concentración. No me están pescando en buen chileno. Y ahí yo voy a aplicar este tipo de técnicas. ¿Ya? Entonces, esa es la sutil diferencia que hay entre las dos. ¿Dudas? ¿O va todo clarito? Ya. Vamos a hacer la nueva conexión para seguir con las técnicas que vienen. Porque queda 1 minuto 6. Voy a cortar.